Feliz día tengan todos los hermanos. Están en sintonía de su programa La Cuadrilla del Culebrón, que se transmite todos los domingos de 8 a 9 por esta su emisora alternativa y comunitaria, Voces Libertarias 97.3 FM. Y reciban pues un saludo fraternal de la hermana Carmen Rojas y también el hermano Alexis Colina. Igualmente, hermana, feliz día para ti, para todos los hermanos, para todos quienes en la mañana de hoy van a tener la oportunidad de oír nuestras reflexiones y nuestra conversación en torno al tema sobre el cual estamos conversando, sobre el cual estamos reflexionando. Bueno, hermano, los teléfonos de la emisora Voces Libertarias, por si acaso algún hermano tiene alguna inquietud sobre lo que nosotros hablamos aquí o exponemos, pues es 0212-614-4685. Así por cualquier inquietud, cualquier intervención que quieran hacer, pues estamos a la orden. Y le recordamos a los hermanos que nosotros lo que decimos aquí no lo imponemos, solamente lo exponemos para que cada quien lo analice y lo acepte o no. Exacto, porque nuestra norma, como en más de una oportunidad se lo hemos repetido, es que nadie convence a nadie y que cada quien debe convencerse por sus propios medios, que son el estudio, la disciplina y la moral suficiente. Le hacemos llegar nuestro saludo fraternal a nuestro hermano director Roberto Sanabria y a nuestro coordinador técnico Adalberto Peña. Igualmente los invitamos cuando lo quieran hacer a ingresar a de nuestras páginas de navegación en internet. Tenemos por un lado la de Colonia Jaime, Colonia y Ciudad Jaime, allá en Santiago del Estero, que es www.coloniajaime.org. Tenemos la de www.principiodeunidad.com, www.joaquintrincado.com.mx y nuestro correo electrónico lacuadrilladelculebrón@gmail.com. Nuestro enlace en internet de la emisora Radio Voces Libertarias es www.radiovoceslibertarias.blogspot.com. Y los teléfonos de la cuadrilla, tú los acabas de nombrar. Los teléfonos de la cuadrilla del Culebrón, 0414 911-7740 y el 0412-923-1652. Exacto. Igualmente el 0416-641-8315 para cualquier información que ustedes deseen recibir con relación a la institución a la cual pertenecemos o del mismo círculo de estudios de la cuadrilla del Culebrón. Les recordamos una vez más que somos estudiantes de la Escuela Magnética Espiritual de la Comuna Universal. Igualmente le hacemos llegar un saludo fraternal a todos los hermanos de la escuela, sobre todo de las cátedras de Caracas, que por cierto estamos en el mes de una actividad muy importante, ¿no? Una actividad prácticamente central de todos los organismos de la institución, que son la fiesta de los consejos, que es la fecha en la que se entrega la memoria y cuenta de todas las autoridades con relación a las actividades que se hayan realizado durante el año. Sí, que son 8 ministerios que tiene nuestra institución. Cada cátedra pues tiene 8 ministerios. Aparte del consejo, pues se presenta la memoria y cuenta y se llenan los cargos que estén vacíos, pues se escogen hermanos para ocupar esos cargos o comisionados, ¿no? Para Exacto. Que vean que nuestra escuela pues es una institución seria, tiene sus estatutos, tiene sus reglamentos que tenemos que cumplirlos y hacerlos cumplir como que si fuera una constitución, ¿no? Y que todos los hermanos que estudiamos en ella pues sabemos que tenemos que regirnos por esas normas. Eso no significa que a nosotros nos privan de nada porque tenemos libre albedrío. Así es. Sí, y les recordamos que la institución no solamente está diseminada por todo el territorio nacional, en todos los estados, creo que con la excepción de Portuguesa, que ahí es un círculo de información, un organismo de información, pero en toda la patria bolivariana hay organismos. En el Zulia hay una buena cantidad de organismos, en Aragua, en todos los estados, en la mayoría de todos los estados. Igualmente en toda la América, en Colombia, en la Argentina, en Puerto Rico, en los Estados Unidos hay 2 consejos regionales.
en la Argentina, por supuesto, en México, que es la pionera, la precursora, Argentina. en la Argentina, exacto, en Chile también hay cátedras de la escuela, es decir, en casi todos los países de nuestro continente, de nuestra tierra de promisión, de nuestra América. Y bueno, hermana, bueno, en estos días la prensa, la televisión y los sectores, pues los sectores, tanto por el lado del sector público, el sector oficial, el gobierno nacional, como por los otros que forman parte de los medios políticos, esos sectores privados que tienen que ver con la economía y las instituciones culturales, incluso han venido participando las instituciones, las organizaciones religiosas y los partidos políticos, han venido abordando el problema de la paz, ¿no? Dada la situación que generaron, no se generó sola, no se creó sola, no se creó por obra y gracia de la paloma del Espíritu Santo, sino que fue intencionalmente creada, ¿no? Para de alguna forma crear condiciones que hubieran sido muy negativas para nuestra patria, ¿no? Entonces ese estado de desconcierto, ese estado de violencia, que atentaba contra esa paz social que veníamos teniendo, o sea, hubo que tomar una decisión, bueno, y surge de parte del gobierno, sale la propuesta de llevar a cabo una conferencia nacional de la paz. Y sobre ese tema, bueno, en función de eso, hemos venido hablando acerca del problema de la libertad, de lo que es la libertad y el libertinaje, sobre todo porque la situación a la que estamos haciendo referencia era prácticamente un desacato de las leyes, ¿no? Un desconocimiento del Estado de Derecho, un desconocimiento de nuestra Constitución y evidentemente que, como lo señaló en una oportunidad el presidente de la República, el punto de partida para poder consolidar un diálogo, una convivencia y una coexistencia empieza por ese reconocimiento, por ese respeto a nuestra Carta Fundamental, a nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela. Bueno, fíjate que esa agitación que hay en el país ahorita, como tú decías, eso no es culpa del gobierno o del representante de Estado, sino que eso nos involucra a todos, porque en caso de que haya una intromisión del extranjero en nuestro país, eso nos afecta a todos, como una guerra mundial, aunque nosotros no participamos en ella, también nos daña, pues. Entonces tenemos que tener pendiente de que todos razonar sobre todo esto que está pasando, porque hay hermanos que después que nos dimos una constitución que es la primera que es elegida por el pueblo, entonces hay un grupo de hermanos que saben que no tienen oportunidad de llegar al poder por el voto y entonces están dando toda esta serie de trastornos que ya hay varios hermanos desencarnados, pues, que han muerto en estas cosas que están pasando, y eso nos debe llamar a todos a la reflexión. A la reflexión, exacto. No, y no hay que dejar de decirlo, hay que estarlo señalando en todo momento, de que esto fue creado, es una estrategia internacional y que tiene su epicentro en la Casa Blanca, en los Estados Unidos de Norteamérica, y que nada nos debe extrañar, sobre todo a quienes nos llamamos o se llaman bolivarianos, ¿no? Nada nos debe extrañar de la conducta que asume los Estados Unidos frente al gobierno bolivariano, frente al Estado bolivariano de Venezuela. No nos debe extrañar, primero, porque fue una alerta que nos dio hace 200 años el libertador Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia para plagar de hambre y de miseria a todos los pueblos del mundo en nombre de la libertad. O sea, nada nos debe extrañar. Además de eso, bueno, desde que los Estados Unidos existen, no ha hecho otra cosa que entrometerse en los asuntos internos de los países, pero no solamente entrometerse, sino violentar la soberanía de esos pueblos e imponer sus políticas y sobre todo utilizando la mentira, ¿no? O sea, la mentira para los Estados Unidos siempre ha sido una política de Estado. Entonces, y hay que tener en cuenta también que fíjese lo que pasó en Ucrania, que ya tumbaron el presidente de allá.
y lo que está pasando en Siria, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Irak, todas las manos de los Estados Unidos metidas ahí, como imperio quiere cogerse todos los recursos y las riquezas naturales del mundo. Bueno, y decía que el autor intelectual de todo este desconcierto, de todo este estado de violencia que se ha creado en Venezuela, que son los Estados Unidos, es decir, y hay razones, hay motivaciones muy claras de por qué eso. Y una de las razones, vamos a decir, las primeras, las de orden material, que tienen que ver, bueno, primero con la historia de Venezuela. Desde acá se logró la libertad de 5 países. Fíjate Y además que... de eso, Venezuela tiene las mayores reservas de gas y de petróleo, ¿no? Y fundamentalmente por la postura política que Venezuela ha tenido en los últimos 15 años. Bueno, lo mismo que le ha pasado a Rusia, sobre todo el tiempo, porque como no piensa distinto al imperio, pues ha sido perseguida siempre. Fíjate que el maestro nos dice, por lo menos, que dice que el jefe de Estado necesita también libertad para reprimir atentados, no a su gobierno, sino al Estado por otro Estado extraño, pero consultando en caso de guerra inevitable a la opinión mayor. Entonces nosotros vemos pues que cuando uno elige un presidente tiene que tener esa capacidad de defendernos ante gobiernos extraños, otros que se quieran entrometer en la vida privada de cada país, porque sabemos que tenemos solidaridad en los organismos internacionales, pero eso no quiere decir que tiene que venirse a meter en los asuntos de nosotros, pues que tenemos organismos pues competentes que se encargan de resolver los problemas que podamos tener. Ante todo el Estado de Derecho, no solamente el nacional, sino también el internacional. Pero el problema, o sea, la experiencia que tenemos con relación al derecho internacional, con relación a los organismos internacionales, como es el caso de las resoluciones que ha tomado la ONU, es que los Estados Unidos de Norteamérica, el imperio, y por eso se le llama imperio, es decir, hace caso omiso de esas decisiones. Porque cuando hablamos de decisiones o de resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, nos estamos refiriendo a decisiones que están avaladas por más de 190 países, y apenas 3 son los que se oponen, que son Israel, las Islas Marshall y los Estados Unidos. Y entonces esos 3, esa minoría, es decir, tiene el poder pues de hacer valer su decisión y no la decisión de la mayoría. Claro, y eso tiene que ver con que viola todas las constituciones de Estados internacionales e individuales de cada país, porque donde se ha visto que la minoría tiene que mandar sobre la mayoría. Exacto, eso es absurdo. Eso es absurdo, eso es irracional. Y eso es lo que llaman muchos libertad, ¿no? Y eso no es libertad, eso es libertinaje. Es el propio libertinaje. Sí, que es lo que señala la doctrina espiritista cuando se establece de que la libertad consiste en obrar todo lo que las leyes no prohíben. Claro. O sea, obrar todo lo que las leyes no prohíben o todo lo que las leyes permiten. Uh-huh. En ese caso, bueno, si la acción de los Estados Unidos es una acción libertina, es un Estado, eso sí es un Estado libertino, eso sí es un Estado terrorista porque atenta contra las leyes y hace todo lo que las leyes prohíben. Entonces, y hacen guerras en todas partes del mundo, que mandan ejércitos para hacer guerra, y esos hombres jóvenes que van a la guerra después vienen unos cuantos mutilados y emocionalmente enfermos, porque hay cuantos no se han suicidado después que han venido de la guerra o han a clínicas de enfermos mentales porque vienen enfermos. Entonces los Estados Unidos no tienen compasión ni siquiera con su misma gente, con sus mismos hermanos de su país. No les importa separarlos de su familia, de su esposa, de sus padres para mandarlos a la guerra, solamente porque por un egoísmo, por un deseo de poder y un deseo de ser dueño del mundo. Recordemos que el maestro dice que le sirve un hombre por ser el mundo entero si su alma pierde su derrotero. Exacto. Y por cierto, el derrotero de los venezolanos, que nosotros nos hemos fijado desde que el presidente Hugo Chávez llegó a la presidencia y ahora con el presidente Nicolás Maduro, nuestro derrotero inmediato es el socialismo. Es decir, como puente de transición hacia la sociedad, hacia el orden social,
en el que nosotros realmente Y hacia estamos la comuna de convencidos amor y que ley. es la comuna de amor y ley universal. O sea, el socialismo, para quienes estudiamos el espiritismo, luz y verdad, el socialismo es una etapa de transición, es la ley de las demoliciones que va a llenar el camino hacia el establecimiento de la comuna. Y por eso Ahora, es que cuando nosotros hablamos del problema del libertinaje estadounidense, quería hacer mención, destacar el famoso informe que todos los años saca los Estados Unidos sobre los derechos humanos, ¿no? Porque es la cosa más absurda, ¿no? Más irracional, más cínica. Es decir, de hablar de derechos humanos, un país que los viola a diario, ¿no? Y cuando le da la gana, los viola no solamente los derechos humanos de sus propios ciudadanos, de su propia población, sino también de los pueblos del mundo, ¿no? Y en ese informe él acusa a Cuba, a Ecuador y a Venezuela de que son países donde se violan los derechos humanos, ¿no? Y aquí lo que se descubre es una tremenda, afortunadamente el pueblo ya está muy bien claro con relación a esto, y lo que se descubre es una tremenda falta de autoridad moral, porque como decía Jesús de Nazaret, o sea, si hay alguien que no puede tirar la primera piedra, son los gobiernos estadounidenses. Y para muestra, solamente le vamos a comentar rápidamente 5 botones de esto, ¿no? De que ellos no tienen autoridad moral para hablar de derechos humanos. Primero, el bloqueo contra Cuba. Eso es una violación del derecho internacional y de todo derecho natural y del derecho internacional. Sí, uno de los 5, exacto, eso es correcto. Y ese es uno de los puntos, ¿no?, sobre los que iba a comentar, ¿no?, sobre el tema del secuestro arbitrario de más de 1.000 personas sin derecho a ley que se encuentran en Guantánamo, ¿no? Y aparte de eso, la ocupación violatoria de la soberanía de un Estado como es el Estado cubano. Y el otro es la legalización de la tortura. O sea, ellos han legalizado la tortura en su país. Y el quinto punto es el secuestro y la detención ilegal, precisamente de eso que tú acabas de mencionar, es decir, de los 5 antiterroristas cubanos. Entonces, tortaron uno y creo que hay otro que está en camino también a ser liberado. Pero durante toda la cárcel, durante toda la detención ilegal de estos 5 cubanos antiterroristas, se puso en evidencia, bueno, que quien de manera más flagrante y más abierta viola los derechos humanos son los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, cuando hacen un informe que ni ellos mismos se lo creen, sí, donde pretenden juzgar, es decir, a otros países en materia de derechos humanos, es decir, evidentemente que a estas alturas es el hazmerreír de la conciencia honesta de nuestro mundo. Yo pienso que más que todo es una guerra psicológica para todas aquellas personas que todavía no han hecho conciencia. Mucha gente, inclusive aquí en Venezuela, mucha gente se cree esos cuentos, ¿no? Cuando uno les habla de lo contrario, entonces dicen, no, ese porque esos son los organismos oficiales que le dan esa noticia, pero eso no es así, o sea, hay una inconsciencia. Eso es un monitoreo de ellos, sí, y ellos lo manipulan de acuerdo con sus intereses. De acuerdo con sus intereses. Entonces, por eso es que nosotros vemos que los Estados Unidos pasa cualquier cosa aquí en Venezuela y nuestros mismos hermanos de aquí, los oligarcas, salen a denunciarnos allá, pero cuando usted ve que en Chile, en Panamá, en Colombia, cómo maltratan a la gente que sale a protestar, exacto, entonces ellos ven para otro lado. No dicen nada, cuando los campesinos en Colombia no dijeron nada, cuando los mapuches en Chile tampoco dijeron nada, cuando el golpe contra Allende, más bien ayudaron a la caída de Allende, o sea... Ayudaron, no, ellos fueron los que derrocaron. Fueron parte de eso, exacto, sí, es correcto. Entonces nosotros vemos pues cómo se han inmiscuido siempre en todas partes. Yo recuerdo que de siempre los estudiantes aquí en la Cuarta República, inclusive los estudiantes del 28, que estaba Caldera entre ellos luchaban que los gringos y el imperio y todo eso, y desde que se está luchando por eso sí, y hasta que la Cuarta República hizo ese pacto de punto fijo allá en Nueva York y vendió la patria. Entonces, volviendo a los acontecimientos de nuestra patria, ¿no? Entonces, precisamente se pretendía, a través de ese estado de violencia que se creó en Venezuela, se pretendía que fuera un camino que cada vez se hubiera siendo mucho más complicado. Bueno, tenemos una llamada, si quieres sigue hablando mientras yo atiendo. Bueno, a veces una llamada para sacar al aire.
Por eso es que dicen que los Estados Unidos siempre están buscando robarse nuestras riquezas y todo eso, y se valen de todas esas cosas. Todo lo que está pasando aquí en Venezuela, pues nosotros sabemos que... Bueno, tenemos una llamada, Alexis. Ajá. Tenemos una llamada al aire. Pero un momentico. Está al aire, hermano. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te oigo. Te oímos. La pregunta que tengo, y entonces, ¿qué papel juega la Iglesia Cristiana Católica? ¿Será como mediadora de conciencia? ¿Y por qué tanta solidaridad con ellos cuando la historia ha demostrado que son los grandes productores de todos los males de la humanidad? Porque ellos realmente tienen que la formación del capitalismo en la praxis, porque si bien el conocimiento hace cualquier práctica del sitio, era precisamente esos amigos y finalmente ahora cuenta que se habían actuado en el segundo cuento, en el aspecto económico y en el aspecto político que ellos ponen también gobierno. Caso de Chile, el movimiento de Acción Católica, Disculpa, Henry, no está saliendo al aire. Hay un problema. Aló, ajá, no estaba saliendo, tenemos un problemita ahí, bueno, ahorita vamos a ver si lo corregimos. Pero más o menos... Bueno, que vuelva a llamar. Que vuelva a llamar, sí. Pero más o menos, bueno, tenemos la llamada, la pregunta, ¿no?, que formuló la persona que nos llamó, que es con relación a la participación, a la solidaridad que muchas veces se tiene hacia la institución, hacia la religión católica, a sabiendas de la historia, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente muchas veces no se conoce esa historia, ¿no? Y una de las cosas que siempre hemos señalado los estudiantes de la escuela es que sobre todo en estas mediaciones, en mediaciones de conflicto, hay una historia larga de participación en las mediaciones, sobre todo en los litigios territoriales, donde siempre se ha llamado a la participación de la Iglesia Católica, el caso de Argentina con Chile o el caso de Bolivia, es decir, siempre se ha tratado de buscar esa mediación. Pero yo siempre recuerdo la propuesta que en una oportunidad hacía Alberto Einstein con relación al litigio árabe-israelí y el conflicto árabe-israelí. Él decía, entre otras cosas, que en la medida en que quienes vayan a ser los mediadores estén por encima de las etiquetas religiosas, políticas, es decir, que no sean partidos, bien sean partidos religiosos o políticos. En este caso la religión católica es un partido, es un sector, es un sectarismo religioso y que evidentemente toda la vida ha hecho política, independientemente de que ellos digan que no son políticos, pero toda la vida han estado vinculados a las cuestiones políticas. Y son, como lo decía Saramago, ¿no?, los aliviadores de conciencia de los explotadores del trabajador. Entonces, él proponía siempre que fueran gente del pueblo, o sea, que no estuvieran ligados a esos sectarismos religiosos o al sectarismo partidista de tipo político, ¿no? Bueno, yo pienso que, claro, le correspondería al pueblo, puesto que el pueblo en sí todo tiene su ideología política y su ideología religiosa, pero ahí debíamos sacarnos eso de la cabeza y que sea el pueblo llano, pues, el que dé su opinión sobre eso sin estar llamando a esos representantes. Yo pienso que uno de los problemas que tenemos hoy en día es precisamente eso, que cuando hay un problema en un país, en una sociedad, lo primero que hacen es consultar a los poderes religiosos, y sabemos que ellos están defendiendo sus intereses y nunca van a estar al lado de los pobres, de los más humildes, porque los sacerdotes llevan a los humildes la iglesia es para quitarle limosna, para quitarle dinero, pero ellos siempre están al lado de los poderosos, de los políticos, porque ellos son otros capitalistas más. Ellos lo que defienden son sus intereses y son capitalistas y nunca sacan un centavo de su bolsillo por decir a los pobres en nada, en sus necesidades ni en nada de eso.
Así que nosotros vemos que ese ha sido el error de que cada vez que hay conflicto, pues se llama a uno de los poderes que se llama para mediar es a la Iglesia Católica y ahí es donde estamos, ahí es donde nos estamos haciendo daño nosotros mismos, porque eso le van a echar más leña a la candela, eso no van a resolver ningún problema, porque en toda situación ellos lo que están es defendiendo sus intereses y nunca van a defender los intereses del verdadero pueblo, del pobre, del necesitado, porque ellos han estado con los pobres para engañarlos, para ofrecerles cielos e infiernos y esas cosas, prometerles cosas que son quimeras, que son farsas, porque eso no puede ser así. Tan es así que el representante de la Iglesia Católica, cuando estuvo en la conferencia, lo que dijo fue que todo lo que está pasando es porque el gobierno no se sienta a hablar con esos estudiantes. Y cuando le preguntaron a un estudiante, ¿por qué tú protestas? Para que se vaya Maduro. Entonces, ¿cómo se va a sentar el gobierno a hablar con una persona? Y todos sabemos que la mayoría de esa gente que están haciendo daño en las calles, pues esa gente no son estudiantes, la mayoría no son estudiantes, son sicarios. Ahora fíjate, la oportunidad ya el pueblo se las dio. Cuando los eligieron, o sea, los que han sido gobernadores, es decir, han sido gobernadores, alcaldes, y son gestiones que deberían en todo caso en este momento, es decir, donde se quiere que haya un cambio a nivel de la presidencia, cosa que no puede ser por esa vía, por la vía de la violencia, sino que tiene que ser a través de la vía, como lo señala el derecho en libertad que tienen todos los pueblos de elegir y de revocar, en el caso nuestro que tenemos la Constitución, que tenemos la posibilidad de revocar mandatos populares, ¿verdad? Entonces, la oportunidad se las dio, han sido gobernadores, han sido alcaldes, diputados, etcétera. Entonces, debieron ser esas gestiones modelo, referencia, que llamara la atención del pueblo y que realmente el pueblo dijera, mira, esta gestión sí es valedera, pero realmente no ha sido así. Han sido, en todo caso, si se quiere, una reedición y de lo que era la Cuarta República y se han convertido en cuartos republiquitas. Bueno, y el empresario, el representante de los empresarios, ¿qué fue lo que dijo? Que todo eso que está pasando es porque se tiene que ganar el 30%, ¿no? Exacto, bueno, ese es el punto exacto de la ganancia, no les ha gustado mucho, pero bueno, vamos a ir a un corte, pero antes de ir al corte vamos a recordar, un artículo de nuestro Código de Amor Universal, que es el artículo 31, y dice lo siguiente: la presente ley es la orden de ejecución de implantación de la comuna, y cada día que los gobiernos retardan su cumplimiento, es aproximarse a que el pueblo implante con medidas más duras, aunque poseído del amor, y así se lo ordena. Sí, vamos a ir a un corte musical y luego continuamos con el tema de esta mañana. En la casa, en el auto, en el trabajo, en la playa, sintonizan 97.3 tu FM. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo. Julio Neuhausen, chileno, todo cambia. También lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante,
aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, sí señor, ya cayó, ya cayó. Cambia todo, cambia. Y el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra seca. Cambia todo. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Y ya estamos de vuelta con mucho más de... Bueno, estamos de nuevo al aire con su revista espiritista y de opinión, La Cuadrilla del Culebrón. Un saludo fraterno a nuestro director Roberto Sanabria, que seguro que está pendiente de nosotros hoy. Sé que continuamos pues con el tema de hoy, de que ahora vamos a hablar vamos a seguir con el tema estamos Así hablando es. del Estado, ¿no? Sí, correcto. La libertad, el libertinaje y ahora, bueno, el Estado, ¿no? Porque por lo general, que es lo que siempre hemos comentado, ¿no? ¿Qué es el Estado? O sea, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de Estado, ¿no? Y por lo general se dice, bueno, el Estado es el gobierno, con todo su gabinete. Yo pienso que ese es un tema que hay que darle mucho, pues yo pienso que todavía no se ha entendido. Vamos a tener que hacer como un TikTok los domingos. Bueno, le voy a decir algo. Yo le doy este mismo enfoque a Carlos Escarrá, del Estado. Y si el Estado no es el aparataje, el aparato de gobierno, eso se podría decir que es parte del Estado, ¿no? Y sobre todo que el maestro hace la salvedad con relación al tema de que es un capítulo que corresponde a la ética, ¿no? Es decir, cuando hablamos de Estado, es una parte que tiene mucho que ver con la ética. Entonces, es una pregunta que es bueno reformularlo otra vez nuevamente, o sea, ¿qué es el Estado? Y la respuesta, bueno, no la vamos a hacer esperar. El Estado es el pueblo, es el pueblo. Es decir, que cuando decimos Estado, estamos evocando al pueblo, a todo cuanto contiene la palabra pueblo, historia, idioma, territorio, recursos naturales renovables y no renovables, geografía, flora, fauna,
espacios aéreos y acuáticos, idiosincrasia, etnicismo, toda la diversidad cultural con que cuenta una nación, es decir, todas las artes, todas sus artes, el acervo intelectual, sus industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive lo que está en el subsuelo, ¿no? Exacto, los recursos naturales que están en el renovables subsuelo. y los no renovables. Por eso el maestro dice lo móvil y lo inmóvil, todo Eso es correcto. con sus seres y enseres, todo Exacto. lo que... Bueno, aquí tenemos otra llamada. Sigue. Bueno, vamos a seguir entonces, ya sabemos porque tenemos que estar claro de que el Estado es el pueblo, no el gobierno o el jefe es el representante del Estado. Tan es así que donde quiera que él viaje está el representante del Estado de Venezuela. Tenemos una llamada al aire. Adelante, hermano. Sí, te oímos. Buenos días, tengan todas. Yo tengo una pregunta con relación a lo que es el Estado. Buenos días, tengo una pregunta con relación a lo que es el Estado. Ok, ¿me oye? ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Se escucha perfectamente o no? Oye, tenemos problemas, no se oye. No está saliendo al aire. Bueno, el hermano parece que se le cayó la llamada, esperemos volvernos a tener contacto con él. Bueno, seguimos hablando de que el Estado es el pueblo, con todo lo que conlleva el Estado de hecho. Tan es así, cuando nosotros vemos que un jefe de Estado sale del país, sale a representar el Estado, no sale a representarse él, que van a decir que el gobierno es que el Estado no se va a representar él, sino representando su pueblo. Y cuando uno oye, dice, están presentes 20 representantes de Estado, o sea, están representando a su pueblo. Por eso queremos tener claro que cuando nosotros nombramos un jefe de gobierno, es jefe de Estado, que es el que nos va a representar en todas partes y el que va a administrar nuestros bienes, nuestras riquezas. Y entonces tenemos que saber que si nosotros escogemos un mal gobernante, pues porque nosotros somos malos, no tenemos capacidad de razonar para escoger la persona más idónea y competente para que nos represente y para que administre nuestros bienes. O sea que por eso que dice que todo pueblo tiene el gobierno que se merece, porque si nosotros escogemos un mal gobernante, pues sabemos que la culpa es de nosotros mismos. Ahora fíjate, ¿no? Ahora que tú dices, cuando, por ejemplo, en las cumbres, los jefes de Estado, como tú dices, sí, es correcto, o sea, cada quien representa a su pueblo, a todo lo que encierra cada pueblo, ¿no? Su cultura, todo. Eso, ahí es donde entra en juego las constituciones de cada país. Sí, porque todo eso que él representa, precisamente está resumido, o sea, todo eso, ¿no? Su territorio, su cultura, todo, está resumido precisamente en una constitución, está sintetizado en una constitución que asume para cada pueblo la función de regular como alma de esas repúblicas, en nuestro caso como alma de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, y sobre todo que al fin nosotros podemos decir que tenemos una constitución que incluye a todos, nos incluye a todos. Bueno, antes en la constitución nuestra no existía un capítulo, una parte para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios. Ahora lo hay. No había artículo ahorita. Exacto, ahora lo hay. Ahora hay y se les respeta su cultura, es decir, como etnicismo, sus costumbres, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental. Entonces, es importante decirlo también, o sea, cuando decimos el Estado es el pueblo y cuando resaltamos la importancia de la Constitución, es precisamente la Constitución como ley reguladora la que debemos utilizar todos los ciudadanos para cualquier postura, para cualquier postura o
protesta o manifestación que nosotros queramos expresar con relación al acontecer político de nuestra patria. Aunque sabemos que hay muchas constituciones que son hechas en un conciliábulo, ¿no? Por pocas personas, y por eso los pueblos muchas veces los protestan esas leyes, porque ellos no le consultaron a ellos. Nosotros por lo menos tenemos ese privilegio de que nuestra Constitución fue discutida y aprobada y votada por un plebiscito de la mayoría del pueblo, que muchos de los que se están amparando en ella, todos votaron en contra de esa Constitución. Entonces nosotros tenemos una Carta Magna que es la que nos rige como ley, y entonces no podemos permitir que personas o grupos quieran violentar esa ley que está en nuestra Constitución, simplemente porque ellos se creen poderosos. Y entonces nosotros estamos claros en eso, pues, de que nuestra Constitución ha sido violada por estos hermanos que están ahorita con estas guarimbas y todas estas cosas, que no solamente eso, el daño que le causan a la nación, sino las muertes también que han ocasionado. Entonces sabemos pues que cuando los pueblos protestan, y vemos muchos estados pues en el mundo que están protestando porque no están de acuerdo con las leyes, porque muchas veces la Constitución no fueron escogidas por ellos. Exacto. Entonces, cuando hablamos de Estado nos referimos a una situación, ¿sí? El Estado como una posición, ¿verdad?, en la que se encuentra una cosa. Yo quería insistir un poquito en eso. Sí, la Constitución en que se encuentra un organismo, una persona, una familia, una sociedad o una federación de ciudades, un mundo. Nosotros podemos poner unos cuantos ejemplos, ¿no?, de esto. Es decir, el estado de gravidez, por ejemplo, el estado de descomposición de algo, el estado viral que tiene que ver con la salud de un individuo, el estado de sitio, el estado terrorista, estado forajido, como una expresión que utilizan mucho los gringos, ¿no?, pero el que primero debería aplicársela es sobre ellos mismos, el estado socialista, el estado comunal. Entonces, de ahí la importancia de la Constitución, porque la Constitución no es otra cosa más acabada, es la expresión más acabada de lo que es el Estado, porque la Constitución viene a ser ese lazo de unión, de vinculación, de consanguinidad nacional, de familia, de patria, ¿sí?, donde a través de esa ley nacional, a través de esa Carta Magna, se busca armonizar todo lo heterogéneo de una sociedad. Por cierto, para volver a recordar las palabras del presidente de la República, y que la oigan sobre todo aquellos que creen que a través de la violencia o a través del desconocimiento de la Constitución se pueden hacer cambios en nuestro país, cuando él dijo que el punto de partida para la Conferencia de la Paz, que actualmente está en desarrollo, sigue en desarrollo, que el punto de partida es para la convivencia y el respeto, lo primero es la Constitución. La herramienta de trabajo debe ser la Constitución. Y eso tienen que respetarla tanto los que votamos por ella como los que la adversaron. Ese es como decía el presidente. El presidente no solo de los que votaron por él, es el presidente de todos los venezolanos, incluyendo los que lo adversan políticamente. O sea que por eso esa Carta Magna pues nos incluye a todos, estemos o no de acuerdo, pero tenemos que cumplir y hacerla respetar. Y una mayoría votó por eso más a mi favor. Pero como yo estaba acostumbrado, que es la ley del imperio, que ahí mandan son los menos, o sea, es la primera vez que se ve en la vida una cosa absurda que la minoría va a implantar sobre la mayoría. Eso es absurdo, eso es irracional. Exacto, es la mayoría, ¿no?, y por primera vez en nuestra historia. Y yo creo que fue la primera, bueno, no sé si sería la primera del mundo, pero me da, no sé, la impresión de que es así, ¿no?, que ha sido sancionada por una mayoría, o sea, mediante ese referendo de 1999. Por eso uno de los que expusieron ahí en esa reunión dijeron que Venezuela es el país más raro del mundo, porque aquí los pobres celebran y los ricos protestan. Es una cosa. Qué contradicción, ¿no? Sí. Entonces, y como los ricos somos más, como los pobres somos más, entonces tenemos que celebrar. Entonces somos más, somos mayoría. Y esta Constitución tiene una virtud que no tenía la Constitución de la llamada Cuarta República, ¿no?, que aquella habían expresiones como esta. Es decir, cuando se referían a la democracia representativa, decía, esta democracia es para siempre. Y esa es una forma de dogmatizarla. Y
Y en ese sentido, la doctrina de la escuela señala que la vigencia de una constitución la fija el progreso de los individuos. Y cuando son mayoría, que deben de estar en capacidad y en plena libertad de protestarla cuando es mayoría, porque ya no responda a las necesidades morales, a las necesidades espirituales, políticas, económicas y sociales. Y entonces se impone, es decir, la necesidad de examinarla de manera libre y reformularla conforme lo indica el progreso alcanzado. Si claro, en ninguna constitución deben aparecer expresiones como las que le acabo de decir. Esto es para siempre. No, porque eso sería, es decir, un atentado contra el progreso. Y que se hacen arcaicas las leyes, porque a medida que pasa el tiempo y en todo se ve eso, pues que uno está usando una cosa y llega el momento en que ya no le sirve, ¿no? Tiene que buscar una cosa mejor, ¿no? Así es como dice la filosofía austera racional, ¿no? Toda constitución de Estado que no tenga sus artículos abiertos a la más alta democracia lleva el sello religioso que la inspiró supremáticamente y habrá ocasionado guerras fratricidas dentro de su Estado y llevándolas a otros estados. Entonces, por lo tanto, la Constitución que no se abra al libre examen, a la libre discusión democrática, como acontece en nuestro país, ¿sí? Cuántas cosas no son parte del debate público nacional. Me recuerdo algo que no se ha seguido haciendo, como era el parlamentarismo de calle, es decir, toda la Constitución debe estar expuesta a que sean examinadas cuando sea necesario, y de esa forma se puede ajustar al progreso, al desarrollo, al avance que van alcanzando los pueblos en lo moral, en lo espiritual, y por tanto eso también va a poner de manifiesto el nivel de madurez de un pueblo. Tal y como aconteció en nuestra Constitución, como pasó con la del Ecuador, con la de Bolivia. O sea, ninguna, en líneas generales, o sea, ninguna creación intelectual de un hombre, de una mujer, puede ser convertida en dogma, por cuanto eso sería, repito, un atentado contra el progreso y la civilización. Y esa es la razón por la cual es concluyente que lo que hemos dicho desde que se fundó la escuela, de que las religiones son una rémora para el progreso. Tú sabes que por eso esos presidentes de Bolivia, de Ecuador, que entonces tuvieron que buscar una constituyente, ¿no? Para hacer una nueva constitución, porque traen ideas más avanzadas y ya el pueblo está pidiendo cosas más avanzadas y por supuesto tienen que hacerlo. Entonces nosotros vemos que esos países, que por eso es que están en contra de ellos, pues son países progresistas que están buscando lo mejor para su pueblo, y entonces el imperio no quiere que estas cosas que están pasando tienen, que ya sabemos que tiene sus manos metidas el imperio. Vemos como Chile y Colombia y Panamá enseguida saltaron, ¿no?, en contra de lo que está pasando en Venezuela y aupando todo eso. ¿Por qué? Porque ellos están con el imperio, ellos están manejados por el imperio. Y tan es así que fíjate lo que acaba de pasar en Ucrania, que entonces ya el Fondo Monetario Internacional ya le ofreció una cantidad de dólares y de euros, pero poniéndole condiciones. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver pues que la Constitución, ahora, eso hay que respetarlo por encima de todo, y nosotros los venezolanos que la votamos tenemos que entonces, bueno, sí, ya vamos al final, porque vamos a dejarlo con un audio sobre la reencarnación, para llamar su atención con relación a esto. Pero en referencia, y ya como las últimas cosas que en esta ocasión decimos con relación a la Constitución, es que la cosa más trascendental es de que es una síntesis que es capaz de representar a un pueblo. Y es por ello que cuando definimos el Estado o preguntamos en torno a qué es el Estado, la respuesta es sencilla: el Estado es el pueblo. Y por toda argumentación anterior absorbe la soberanía. Y esto es válido tanto para el individuo como para toda una nación, como para todo un mundo. Cuando decimos pueblo, decimos mujer, decimos hombre, anciano, niño, decimos territorio, historia, recursos naturales renovables y no renovables. Ahí estamos evocando su naturaleza, su flora, su fauna, sus etnicismos, los llamados pueblos indígenas, sus culturas, sus industrias, sus capacidades productivas, sus artes, su música, su literatura, etcétera. Es decir, su moral. Es decir, estamos evocando al Estado. Y, por tanto, el fundamento es moral, el fundamento del Estado y el fundamento de la soberanía. Y gira en torno al siguiente paradigma.
ser dueño de sí mismo y esclavo de sus deberes. Entonces, hermanos, los invitamos para el próximo programa, próximo domingo, pero antes queremos que oigan este audio que tiene que ver con uno de los principios fundamentales de nuestra institución, como lo es el de la reencarnación. Bueno, y que tienen los hermanos que le pongan mucho cuidado porque la reencarnación existe, y por eso es que la gente dice, parece que se repite la historia. La historia se repite, claro que se repite porque son los mismos espíritus que estamos reencarnando continuamente. Y de acuerdo a nuestras afecciones venimos con lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ponerle cuidado a este video, este audio que está diciendo el hermano Alexis. Vamos a ver que se prepare el audio entonces para que le pongan mucha atención a esto. Es importante nosotros los estudiantes de esta escuela, pues, que hablamos de la reencarnación, y por eso nos decimos, ay, este se parece a este, parece que fue fulano, cuando han pasado años y han pasado mucho tiempo, precisamente por eso, porque es la reencarnación. Y entonces, ¿por qué existe la reencarnación? Porque si no fuera una injusticia, porque hay seres que mueren al nacer, o cuando tienen 15 años, o cuando tienen 20 años, otros que mueren después que tienen más de 100 años. Entonces sería una injusticia que el Padre Creador le permitiera a unos que vivieran tantos años y a otros que no vivan, que mueran al nacer. Entonces también parece que recordaban su vida anterior con tal lujo de detalles que no solo proporcionaban un material interesante a los periodistas locales, sino que impulsaron a los investigadores de todo el mundo a interesarse por el fenómeno. Esta es la historia de un niño, Ajit, que recuerda haberse ahogado hace 5 años. Y esta otra es la historia de una niña de 5 años que piensa que es un hombre que murió en un accidente de coche. Pero la narración que más me fascina es una que me llega de uno de los lugares más encantadores de Sri Lanka, la pequeña bahía de Unnabatuna, con sus bellas playas sobre el Océano Índico. La historia es un recuerdo trágico de la breve pero sangrienta sublevación que se produjo en Sri Lanka en 1971. Un rebelde capturado que se llamaba Robert se tiró al mar y se ahogó. Su compañero Johnny ya había muerto. Estas gemelas nacieron 7 años después y apenas pudieron hablar, contaron que eran reencarnaciones de Johnny y Robert. Shiromi relata detalles escalofriantes de la muerte de Johnny. Shivanti dice que recuerda cuando se tiró al mar con las muñecas esposadas. Tales narraciones nos intrigan, pero para que sirvan como prueba de reencarnación, deben ser analizados todos los detalles por investigadores auténticos. Delrine Villaratne, periodista, cubre muchas historias de reencarnaciones. La última llega de Petillagoda, un pueblo de la jungla. En este caso, Inoka, de 4 años, afirma que ha vivido antes. En la historia se relata que la niña apenas comenzó a hablar le dijo a su madre, Rita Sriyani, que ella tenía otra familia que vivía en un pueblo llamado Minuwangoda. Decía que tenía 2 hermanas y un hermano y que vivían en un medio mucho menos primitivo, que su casa tenía agua corriente y electricidad. La madre de Inoka afirma que ella no cree en reencarnaciones y que no va a recorrerse 10 kilómetros a través de la jungla hasta Minuwangoda para confirmar las afirmaciones de la niña. Al principio no hacíamos caso de sus palabras porque no nos gustaba oír a nuestra única hija hablar sobre otra familia, otro padre y otra madre. Pero la abuela de Inoka, Kiriamma, sí escuchaba a la niña y al final accedió a acompañarla a Minuwangoda. En el templo budista los sacerdotes quedaron intrigados pero no sorprendidos porque los budistas creen en la reencarnación. Pronto indagaron que 8 años antes una niña de 11 años llamada Milani había muerto en un accidente de moto.
La niña tenía un hermano y 2 hermanas y vivían en una casa moderna. Todo concordaba con la descripción de Inoka. Cuando llevaron a la niña a la casa, sus primeras reacciones asombraron a su madre, Rita Frigiani. La niña no extrañaba la casa y su primera pregunta fue, ¿dónde está mi muñeca? Comenzó a llamar a la madre de su vida anterior, Mami. Rita Frigiani estaba muy triste por eso. La niña preguntaba por todos los juguetes de su vida anterior. Actualmente Inoka viaja a Minuwangoda con mucha frecuencia. El padre de Milani recibe con mucho cariño a Inoka como un miembro de la familia. Bandu la acepta como su hermana renacida. Las niñas dicen que Inoka conocía sus nombres la primera vez que jugaron con ella. Se fue derecha a este armario, al baúl de la niña muerta para coger esos juguetes. Identificó una fotografía de Milani como mi fotografía y llamó a Mrs. Godagampola mamá. ¿Qué influencia tuvo en su vida la aparición de Inoka Frigiani? Estoy muy feliz porque tenía 3 niños, después 4. Perdí uno y lo he encontrado de nuevo. No encuentro otra explicación para esta historia que la de la reencarnación. Quiero decir, ¿cómo podemos esperar que una niña de Pettillagoda, a 10 kilómetros de aquí, hable de una familia de Minuwangoda a la que nunca ha visto y de la que nunca ha oído hablar antes? Por lo tanto, tenemos que aceptar la reencarnación o no hay ninguna otra explicación. Así pues, las extrañas afirmaciones de Inoka cuando apenas podía hablar trajeron una gran felicidad a una familia que ya nunca volvió a llorar a su hija muerta. Historias de este tipo son muy raras en Inglaterra. Una de las más notables tuvo lugar en 1957 en Northumberland, en el pueblecito de Hexham. Un domingo por la mañana la tragedia se abatió sobre John Pollock y su familia. Sus 2 hijas y un amigo murieron atropellados por un coche cuando iban a la iglesia. Jacqueline tenía 6 años y Joanna 11 cuando murieron. Pero John Pollock no desesperó en medio del pesar general de las gentes de Hexham. Tenía la esperanza de que su mujer concebiría mellizas que serían sus hijas renacidas. Desde el momento que supe que mi mujer estaba embarazada, tuve la convicción de que mis hijas volverían. Contra todas las predicciones de los médicos, Florence Pollock dio a luz 2 niñas gemelas. Cuando vi que eran gemelas, me di cuenta inmediatamente, antes de ponerles el nombre, de que una tenía una cicatriz en la frente encima del puente de la nariz, idéntica a la cicatriz que Jacqueline se había hecho al caerse de un triciclo cuando tenía 2 años. Posteriormente mi mujer me dijo, ocurre algo increíble. La niña también tiene una marca de nacimiento que Jacqueline tenía en la cadera izquierda. Jacqueline tenía en la cadera izquierda una marca semejante a la huella de un dedo. Actualmente Jennifer sigue teniendo esa marca de nacimiento. Mrs. Pollock se quedó asombrada cuando les dio a las gemelas las muñecas de las niñas muertas. Cuando le saqué las muñecas, una dijo, y esta es Susan. Eran exactamente los mismos nombres que mis otras hijas habían puesto a las muñecas. Este detalle transformó mi manera de pensar. La familia se había trasladado después de la tragedia, pero en su tercera visita a Hexham parecía que las gemelas recordaban todos los lugares. Bien, cuando subimos a la colina, ellas estaban cerca de la cima, junto a la iglesia de Santa María, que ellas no podían ver. Una se volvió a la otra y le dijo, allá arriba está la escuela a la que veníamos y los patios para jugar. Pero ellas no habían visto ninguna señal de escuela ni de iglesia todavía. Quiero decir que eran tan pequeñas que no alcanzaban a mirar por encima de la pared y la escuela está al volver una esquina.
Fue algo increíble. Continuamos andando, absolutamente asombrados de esto, y al pasar la iglesia, al otro lado de la carretera, está la abadía de Hexham con sus campos. Una se volvió y dijo, allí están los patios. Y era verdad. Allí estaban los patios, pero ellas no podían verlos desde donde estaban, porque la cima de la colina estaba por el medio. Tan convencidos estaban los Pollocks de que sus hijas habían renacido que ya no tuvo para ellos ninguna significación triste la tumba de sus otras hijas muertas. Sí, hay una tumba allí, pero para mí no significa nada. Sería un hipócrita si llevara flores o algo parecido, porque no creo que ellas estén allí. Simplemente se trata de un símbolo de dos niñas que vivieron pero que han renacido. in your mind.